Señores, ¿cómo están? La clase de hoy, miércoles, vamos a ver hoy operaciones entre funciones, composición y función inversa, para que pasado mañana terminemos hablando del logaritmo y exponencial y ya queda listo el panorama para su parcial que va a ser el día viernes, ¿no? Bueno, entonces empezamos con operaciones entre funciones. Primero, operaciones entre funciones. Bueno, el comentario es así. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar dos funciones que las vamos a llamar f y g cualesquiera. Entonces, sean las funciones f y g. ¿Sí? Son cualquier par de funciones. A partir de esas funciones, podemos definir cuatro nuevas funciones, digamos, a saber, las siguientes, a saber, la función suma, las puedo sumar. La función resta, pues las puedo restar. La función producto, las puedo multiplicar. Y la función cociente quiere decir que las puedo dividir. Pero ¿cómo está definida cada una de ellas? Así. Primero, la primera de ellas, f más g, es la función que evaluada en un x me da f de x más g de x. ¿Listo? De la misma manera, segundo, f menos g es la función que evaluada en x me da f de x menos g de x. O sea que ya más o menos se van dando cuenta de la mecánica del asunto. Claro que esto quedará más claro cuando ahorita más tarde hagamos un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, sigamos. Sería tercero. F multiplicado por G calculado en X se define como igual, que es un producto de funciones, coge la f de x y la multiplica por la g de x. Y la cuarta es f dividido g calculada en x, ¿a qué es igual? Es igual a f de x sobre g de x. Aquí hay que poner la salvedad de que siempre y cuando g de x sea diferente de 0, porque nunca podemos dividir por 0. Entonces ahí están definidas las cuatro operaciones. Pero yo les decía que esto va a quedar más claro cuando podamos hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y de ese ejemplo también vamos a sacar ciertas conclusiones. Entonces, sería un ejemplo concreto para ver cómo se maneja este asunto. Entonces, ejemplo. Sea f de x lo voy a llamar eh, 2x más 1 y g de x la voy a llamar 1
¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo están las operaciones así? Entonces, la primera operación sería, ¿quién sería f más g calculado en x? Entonces sería así. F de x más g de x. Pero f de x más g de x sería 2x más 1 sobre x. ¿Listo? O sea, opera de una manera muy natural. O sea, simplemente se suman las funciones como están. Segundo, ¿cómo sería f menos g calculado en x? Esto es f de x menos g de x. O sea, será 2x más 1 menos 1 sobre x. Ahí vamos, ¿sí? Para que se den cuenta que esto no tiene ningún misterio, pero más adelante queremos ver otros ejemplos. Debemos ver otros ejemplos. Tercero, ¿qué sería f por g calculado en x? Sería f de x por g de x, y entonces será igual a 2x más 1 multiplicado por 1 sobre x. Claro que si usted hace la operación interna, eso le va a quedar 2 más 1 sobre x, ¿no? Porque aquí se puede hacer algo de operación. Y finalmente, cuarto. Cuarto sería, cuarto es esto. ¿Quién sería f de x? Perdón, el cociente se denota inicialmente de esta manera. Si el cociente se denota así inicialmente, se denota como f sobre g calculado en x. Esto es igual a f de x sobre g de x. Pero esto sería f de x, que sería 2x más 1 dividido 1 sobre x. Haciendo la tradicional oreja que se llama, quedaría x por 2x más 1. ¿Listo? Eso es la oreja, ¿no? Lo que se llama la oreja. Subir acá, y esto se divide por 1, ¿no? Para hacer el producto de extremo sobre el producto de medio. ¿Listo? Bueno, entonces ahí hemos perdido ya, o hemos entendido cómo se hace. Pero quiero que ustedes miren unos ejemplos especiales. Por ejemplo, este ejemplo era solamente como para ver cómo se hacían algebraicamente las operaciones anteriores. Lo que yo les quiero mostrar ahora es lo siguiente. Sería un ejemplo nuevo que sería, tome la función f de x igual a la raíz de 3 menos x, y tome g de x igual a la raíz de x más 2. Listo. Bueno, la suma no tiene problema. ¿Quién sería la suma? Entonces la suma sería f más g calculado en x, de acuerdo a nuestro trabajo anterior, sería f de x más g de x. Pero esto sería raíz de 3 menos x más raíz de x más 2. ¿Listo? Pero ¿cuál es el interés mío en este ejemplo? Pregunta, ¿quién es el dominio de la función f más g? ¿Listo? Entonces, averiguamos por el dominio de f. Entonces, primero, el dominio de f
es el conjunto de los x tales que 3 menos x es mayor que 0, mayor o igual a 0. O sea que x, esto me daría x menor, o sea, esto significa x mayor o igual que 3, o sea, todos los x anteriores a 3. Pongamos aquí una pequeña división. El dominio de G sería el conjunto de los x tales que x más 2 es mayor o igual que 0. O sea, x mayor o igual que 2. ¿Listo? Perdón, que menos 2. Entonces, usted para poder calcular esta función necesita poder calcular tanto esta como esta. Esta la puede calcular en el intervalo que va de menos infinito hasta 3. Y esta la puede calcular en el intervalo que va desde menos 2 hasta infinito. Entonces la pregunta es, ¿dónde podrá calcular ambas? En la intersección. Porque yo no puedo calcular esta en ¿dónde? En 20. 20 está acá. Pero yo no la puedo calcular en 20 porque me haría imposible sacar la raíz que sería negativa. Entonces, ¿cuál sería el dominio de f más g? El dominio de f más g es igual a esta intersección, que sería intersecte de menos 2, o sea, usted puede colocar, a ver cómo voy a colocar aquí. De menos infinito a 3, aquí estaría el 3. Aquí está el 0 y aquí está menos 2. De menos infinito a 3 sería, lo voy a colocar con este color, ¿sí? De menos infinito a 3 sería esto. Y de menos 2 a infinito lo voy a colocar con un color distinto, con este color azul, ¿sí? Entonces, y el otro sería este, ¿no? De menos 2 a infinito. Menos 2 a infinito sería este. ¿Cuál es la intersección? De menos 2 a 3. Luego, el dominio de f más g es, así lo podemos decir ya, luego, el dominio de la función f más g, este dominio es igual, para este problema, a menos 2, 3. Bien, pero ¿cuál es la experiencia que nos queda? Que yo tengo que calcular una y la otra, y para poderla calcular tengo que intersectar los dominios. Entonces, en general, el dominio de las funciones f más g, lo mismo aplica para f menos g, y finalmente aplica para f por g. Ese dominio es, coja el dominio de f e intersectalo con el dominio de g. O sea, el dominio es la intersección de los dominios. Pero viene una pequeña novedad con el dominio de f sobre g. Entonces, a ver, ya lo vamos a mostrar acá. No miramos f sobre g. Entonces, ejemplo. Para el problema anterior, ¿sí? En el ejemplo anterior, ¿quién sería f sobre g calculado en x? F sobre g sería f de x sobre g de x de acuerdo a la definición. Pero eso a su vez será f de x es raíz de x menos 3. No, raíz de 3 menos x, ¿no? Sí. Raíz de 3 menos x sobre raíz de x menos 2.
de x más 2. Listo. Así es, ¿no? Es ese. Esa es la función. Entonces, mire lo que pasa acá. El dominio de este es el intervalo que va de menos infinito a 3. Lo acabamos de hacer. El dominio de este es el intervalo que va desde menos 2 a infinito, pero menos 2 más 2 da 0. Entonces tiene que quitarle el conjunto cuyo elemento es menos 2. O sea, porque el menos 2 no está definida. O sea que, si le quito me queda intervalo abierto. Queda que el dominio de f sobre g es igual a este intervalo que es menos 2, 3. Le quitamos el punto menos 2. Y eso me da el intervalo abierto menos 2, 3. Así. O sea, ¿cuál es la gran conclusión? Que el dominio de un cociente tiene una pequeña diferencia con estos tres dominios anteriores. Y la podemos ya establecer de esta manera. Es decir, que en general, ¿sí? Luego, el dominio de la función f sobre g es igual al dominio de f intersectado el dominio de g menos el conjunto de los x tales que la función del denominador se vuelve 0. Porque al volverse 0, ¿dónde se vuelve 0? El menos 2, hay que quitarlo. El menos 2 se vuelve 0, lo quitamos. Y entonces, eso es el comentario con respecto a esos dominios. Bien. Bueno, el segundo tema de hoy que vamos a ver, segundo tema, trata de una operación interesante que tenemos que hacer que se llama composición de funciones, segundo tema de hoy. Estas serían las operaciones que se pueden hacer con funciones, ¿no? Algunos ejercicios adicionales que están en los talleres. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces lo siguiente es: sería, ejemplo, sería composición, segunda parte de hoy, ¿sí? Claro, esto también son operaciones entre funciones, pero la siguiente que vamos a ver se llama composición de funciones. Composición de funciones. Bueno, vamos a ver esta definición sin, pues, ahorita colocamos condiciones, ¿no? Definición. Bueno, la definición sería así, ¿no? Dice que si f y g son funciones hay que cumplir una condición que ya la vamos a analizar, tales que el rango de el rango de g está contenido en el dominio de f. Entonces se define la compuesta, se llama así, la compuesta de f con g, de la manera siguiente. Se utiliza un símbolo que es el símbolo de composición. El símbolo de composición es una bolita, f compuesto g. Entonces, si yo la calculo en x, ¿cuánto me da? Esto me daría f calculado en g de x. ¿Listo? Vamos a hacer algunas compuestas para tomar
cierta habilidad en el cálculo de compuestas. Entonces, ya analizamos este aspecto. También lo vamos a analizar en los ejemplos que vienen. ¿Por qué se hace esa exigencia? ¿Sí? ¿Por qué el rango de G tiene que estar contenido en el dominio de F? También lo tenemos que ver. Entonces veamos un ejemplo. Entonces el ejemplo será el siguiente. Ejemplo. El ejemplo sería que yo tengo la función sea, vamos a tomar f de x igual 3 sobre 2 menos x. ¿Listo? Y vamos a tomar g de x igual 4x más 1. ¿Bien? ¿Cuál es la técnica que yo les recomiendo para la compuesta? Porque aquí me van a pedir esto. Hallar, o sea, ¿no? Hallar la función compuesta f compuesto g. Se llama la función compuesta. Entonces la tenemos que hallar. Entonces, para hallar esa función debemos hacer esto. La técnica es, yo recomiendo, esta es la técnica porque si hay más compuestas es mejor tener este criterio. F compuesto G calculado en X, yo recomiendo que se hagan todos estos pasos. Tome la F y calcúlela en G de X. ¿De acuerdo? O sea, que primero calcula G. Entonces sería F y la calcula en 4x menos 1. Bien. Pero miren una cosa. Lo que está tomando la f es este elemento. Pero vea que aquí toma este elemento y vea dónde lo manda. Lo manda ahí. Usted tiene que hacer este mismo procedimiento. O sea que si va a hacer este mismo procedimiento, usted debe hacer lo siguiente. Tomar 3 y dividirlo entre 2. Menos el elemento. Vea, el elemento se llama paréntesis 4x menos 1. Que en definitiva esto quedará sobre 3 sobre, hagamos las operaciones. 2 más 1, 3, quedaría 3 menos 4x. Ya haciendo lo máximo que podemos de simplificación. Bien, vamos a aprovechar ese ejemplo para hacer, a ver, espera un momentico, porque voy a borrarlo de arriba. Tengo que recordar quiénes eran las funciones. La función f de x, yo la estoy llamando 3 sobre 2 menos x, ¿no? Y la función g de x la estoy llamando 4x más 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto que está acá, ¿qué es lo que pienso hacer? Voy a hacer la compuesta al revés. ¿Sí? O sea, aquí calculé f compuesto g. Tomando estas funciones vamos a hacer la otra compuesta. Como ya tomé esta información, voy a borrar este espacio a crear aquí. ¿Listo? Entonces sería así. Esta sería una parte A del problema. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una parte B. Entonces, la parte B sería, y bueno, y ahora, ¿cómo se haría g compuesto f calculado en x? Pues esto va a ser igual a g calculado en f de x. Listo. Pero g calculado en f de x, la misma técnica. Primero se calcula f de x, entonces sería g calculado en f de x. Pero f de x es, aquí está, ¿no? 3 sobre 2 menos x. 3 sobre 2 menos x. ¿Listo? Y ahora, ¿esto cuánto da? Esto daría, ¿qué hace la g? Vea el análisis de la g. Toma el elemento x, lo multiplica por 4 y le suma 1. Pero ahora el elemento que va a tomar es este. O sea, esto lo multiplica por 4 y le suma 1 porque ese es el trabajo de la g. O sea, coge 4, lo multiplica por 3
sobre 2 menos x. ¿Y qué más hace? Y le suma 1. ¿Hay algo que hacer ahí? Sí, de pronto multiplicar por 4 y dejar una respuesta más razonable, que sería 12 sobre 2 menos x sumando 1. ¿Qué observamos? Miren, aquí están las dos compuestas. Entonces, compárenlas. Esta es la compuesta f con g y esta es la compuesta g con f. Son completamente diferentes. Ahí no hay ningún parecido. Entonces, es una conclusión que podemos sacar. Y es, a partir del ejemplo que ustedes acaban de ver, podemos sacar una conclusión. Esa conclusión es la siguiente, como una notica aquí al final. Entonces, la notica es que, nota, en general, la compuesta de f con g es una función diferente de la compuesta de g con f. Claro, esto tiene algunas excepciones, pero si usted se inventa dos funciones y las compone, téngalo por seguro que le va a dar que no conmuta, o sea, no es igual la compuesta en las dos formas, ¿no? Bien, eso sería pues lo que tiene que ver con la compuesta. Ahora, hay un comentario que quiero hacer, por ejemplo, acá. Voy a dejar un ejemplo para poder hacer un comentario, ¿sí? Un ejemplo. Tengo la función f de x igual a la raíz de x. Y tengo la función g de x igual a x sobre 1 menos x. Bien. Entonces, ¿quién es el dominio de la g? Dominio de la función g son todos los reales quitándole el 1 menos 1. ¿Ven? Ese es el dominio de la g. Eso mantengámoslo por ahora y hagamos la compuesta. ¿Quién es la compuesta f compuesto g de x? F compuesto g de x sería f calculado en g de x. ¿Bien? Pero f calculado en g de x es f calculado en x sobre 1 menos x. Y esto al final es la raíz de x sobre 1 menos x. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el dominio de f compuesto g? Dominio de f compuesto g es el siguiente. Usted debe poder calcular esa raíz y también tiene que poder calcular lo de adentro. Entonces ya hay una restricción. El 1 ya no es del dominio porque no está ni siquiera en el dominio de la g. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Usted hace x sobre 1 menos x, tiene que ser mayor o igual que 0. Pero usted puede hacer una tablita que yo creo que aprendimos acá, que sería coger x, 1 menos x, tomar una línea y hacer una serie de 1 y aquí 0. Entonces sería, ¿qué pasa con x? X es negativo, antes de 0 positivo. Uy, este es al revés, este es positivo y después de 1 es negativo. Más por menos daría menos. Menos, ¿no? Más por más da más y más por menos da menos. Tiene que ser mayor o igual a 0, es positivo.
Entonces, el dominio es el intervalo que va de 0 a 1. Pero el 0 lo puede tomar porque la raíz de 0 existe, pero el 1 no. O sea que, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la conclusión, escribámoslo aquí abajo, de que el dominio de la compuesta f compuesto g, para este caso particular, es el intervalo 0, 1, ¿no? Cerrado en 0 y abierto en 1. Pero entonces, ¿cómo podemos describir de una manera analítica el dominio mirando este ejemplo? Entonces, podemos decirlo así. En general, bueno, sí. Entonces, ¿qué va a pasar en general? En general, podemos sacar una conclusión. Es que para cualquier eventualidad, para cualquier ejemplo, en general, tenemos que el dominio de f compuesto g es igual al conjunto de todos los x, tales que x pertenece al dominio de g y al mismo tiempo g de x pertenece al dominio de f. Porque miren, x pertenece al dominio de g, me sirvió para sacar el 1. Y g de x en el dominio me sirvió para restringir aún más. G de x tiene que estar, o sea, esta tiene que estar en el dominio de esta para poder hacer el cálculo. ¿Ven? Entonces, esta es la definición de el dominio que es coherente con lo que estamos viendo. Perdón, voy a escribirlo aquí mejor. Aquí quedó muy apretado ahí y de pronto ustedes lo van a revisar y no. Voy a escribirlo bien escrito, así que quede bien. Hay que darle más espacio porque se nos alargó un poquito la expresión. Entonces sería, ¿quién es el dominio de f compuesto g? Es igual al conjunto de los x tales. Primero, el x tiene que pertenecer al dominio de la g para poder calcular la g. Y al mismo tiempo, g de x tiene que pertenecer al dominio de la f. Y si usted ve, esto es exactamente lo que acabamos de hacer. Bien. Entonces, por este lado. Y viene la parte final de la clase de hoy. Y la parte final de la clase de hoy es la inversa de una función. Para en la próxima tratar un tema que es el que queda faltando ya de cara a las próximas evaluaciones. Entonces, claro que cualquier circunstancia en la próxima clase podemos hacer algunos ejercicios. La próxima clase sería el día viernes. No, pero es que, perdón, el día viernes todavía tenemos tiempo para terminar este asunto, ¿no? Entonces, estaba pensando que hoy era viernes, no, hoy es miércoles. En esta época uno no sabe qué día es. Hoy es miércoles. ¿Sí? Entonces viene lo siguiente. Lo que viene ahora es esto. Se trata de tercer tema de hoy, ¿sí? Ya para terminar. Vamos a hablar de la inversa de una función. Vamos a ver esta definición que yo pienso que ustedes la pueden entender, que no creo que es muy complicada. Definición. Diremos que dos funciones, diremos que dos funciones f y g son inversas
si pasa lo siguiente. De una vez, la inversa se va a llamar, pongámosla para que quede claro, se llama la inversa. Entonces vea, cuando la f tome a x y lo envía en y, de manera equivalente, ese es el símbolo de equivalencia, ¿no? Equivalencia lógica, la f a la menos 1 toma a y y lo devuelve en x. Por eso se llama función inversa, porque mire, si esta función envía a 2 en 3, la inversa devuelve a 3 en 2. Por eso se llama función inversa. Hace el proceso inversamente. Voy a darles en el poco tiempo que nos queda una técnica para hallar la inversa de una función. ¿Sí? Ejemplo. Claro, veamos, un ejemplo primero es este, ¿no? Ejemplo. Uno puede sacar la inversa intuitivamente, ¿no? Es decir, digamos, si yo tengo la inversa, la función f de x igual x cubo, todo el mundo dice, pues la inversa lo puede sacar. ¿Qué es lo inverso de elevar al cubo? Pues sacar la raíz cúbica de x. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 2? Vale 8. ¿Cuánto vale f a la menos 1 de 8? Raíz de cúbica de 8, 2. ¿Ven? O sea que uno la inversa la puede sacar a veces intuitivamente. Pero a veces la intuición falla y este método así tan sencillo que acaban ustedes de ver, no siempre va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa, señores? Pasa lo siguiente. Voy a aplicar con esta función la técnica para hallar la inversa que la podemos seguir aplicando en otras circunstancias. Entonces, ya que tengo esta función y su inversa ahí, voy a explicarle la técnica acá. De pronto en algunos colegios los muchachos llegan con esa técnica que se les enseñan los profesores que tienen, ¿no? Entonces sería, digamos así, una técnica. Técnica para hallar la inversa. Técnica para hallar la inversa. Entonces, la técnica para hallar la inversa es: usted tiene que f de x es x cubo. Lo primero que usted va a hacer es a f de x lo va a llamar y. Y es x cubo. Eso es lo que siempre hemos hecho. ¿Qué me dice este proceso? Me dice cómo se obtiene y a partir de x. Entonces, usted tiene que buscar cómo se obtiene x a partir de y, o sea, despeje y. Entonces, despejamos x. Despejamos x. ¿Pero quién es x? X es saque raíz cúbica a ambos lados. Es la raíz cúbica de y. O sea que el proceso inverso a elevar al cubo es sacar raíz cúbica. En este momento usted ya tiene que la inversa f a la menos 1. Ya no en variable y, sino en variable x es raíz cúbica de x. O sea que al final la y se cambia por x. Ese es el proceso más sencillo que a uno le enseñan a veces en el colegio. Entonces vamos a mirar otro ejemplo. ¿Cómo sería? Otro ejemplo. Vamos a mirarlo acá. Para una inversa más complicadita. ¿Sí? Ejemplo. Un ejemplo adicional. ¿Sí? Entonces el ejemplo dice: hallar la inversa de la función f de x igual 3 sobre 4 menos x, parecía una que ya hemos visto antes, parecía. La técnica la vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, usted empieza así: vaya a la inversa de esta función, repito la técnica, toma y lo hace igual a 3 sobre 4 menos x, ¿de acuerdo? Y despeja. Usted tiene que tener la habilidad de poder despejar. Tiene que dejar aquí la x y a este lado la y.
Pero esa técnica de despeje la vamos a manejar así. Entonces la vamos a manejar así. Que sería, pasamos 4 menos x para acá, 4 menos x por y igual a 3. Pasamos y a dividir y me queda 4 menos x es igual a 3 sobre y. Pasamos 4 a restar, queda menos x es igual a 3 sobre y menos 4. Pero hay que despejar la x, entonces multiplicamos por menos. Multiplicamos por menos 1 todo, y queda que x es igual, queda positivo el 4, hacemos lo primero menos 3 sobre y. Listo. He logrado despejar. ¿Qué se concluye? Por lo tanto, la inversa de la función que está aquí, f a la menos 1, en variable x, es esto escrito con la variable x. Esto se llama 4 menos 3 sobre x. Esa es la inversa. Bien. Ahora, hay un detalle que quiero comentarles antes de ya vamos a terminar, ¿no? Entonces, el detalle que les quiero comentar es este. Hay unas funciones que para invertirlas debe tener cierto cuidado. Y es la siguiente, por ejemplo. Usted quiere invertir la función, digamos, último ejemplo. De pronto esto se puede fortalecer en la monitoría o en la próxima clase. Ejemplo, tome la función f de x igual x al cuadrado. Todo el mundo sabe que la gráfica de esa función es una parábola. Entonces la parábola viene así. Esto es x, esto es y. Entonces la parábola tiene este comportamiento acá, acá y así. Entonces miren lo que usted está haciendo. Si usted toma 1, 1 lo manda en 1. Uy, pero por aquí hay un señor que es menos 1, que también va en 1. Entonces cuando usted se vaya a devolver, este valor va a caer en dos partes. Entonces se dice que esta función no es 1, 1, no es inyectiva, porque dos valores distintos caen en 1. Entonces usted lo que tiene que hacer es delimitarla. Entonces usted la vuelve 1 a 1 delimitándola. Entonces usted dice esto: restringe solamente, para invertirla, considera únicamente, restringimos, ¿no? Al intervalo que vaya desde 0 hasta infinito. Y ahí sí el proceso queda claro. Mando y regreso, vea. Mando y regreso. Pero con este problema aquí no se puede invertir. Entonces hay que volver la función inyectiva. Inyectiva es que 1 vaya en 1. Inyectiva significa eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería la inversa? Entonces, la inversa ahora sí queda clara, porque ya para terminar este ejemplo y terminamos la clase de hoy, es esto. Tenemos que y es igual a x2. Entonces, raíz de y es igual a raíz de x2. Pero como x es positivo, esto da x. O sea, x es igual a raíz de y. Entonces la inversa f a la menos 1 de x es raíz de x aplicando la técnica. Espero que esto haya quedado claro, señores. Y nos veremos el día viernes. Ha sido un placer estar con ustedes. Que pasen buena noche, un poquito de noche, pero allá les va el video. Que estén muy bien.